Gloria a Dios. Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Provocando un encuentro con Dios. Diga conmigo, provocando un encuentro con Dios. Una vez más, provocando un encuentro con Dios. Saben, nosotros como pueblo del Señor debemos de buscar día con día provocar encuentros con Dios que transformen nuestra vida. Y necesitamos día con día, amados hermanos, empeñarnos en que nuestra relación con el Señor sea prioridad. No hay nada más importante en nuestra vida, ni hay nada que usted y yo necesitemos tanto como el desarrollar una relación sincera y profunda con el Espíritu Santo. Le animo por favor a que abra su Biblia, por favor, allí en Jeremías capítulo 9. Vamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 9 y vamos a leer el verso 24. Jeremías 9:24. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Qué hermosa porción de la Escritura nos regala el Señor en esta tarde. Y si hay algo que denotar de esta expresión bíblica, es el hecho de que el Espíritu Santo dice, si hay algo de lo cual el hombre pueda gloriarse, si el hombre tuviera algo de qué presumir, debería de presumir de conocerme. Y sabe, esa expresión solamente de conocer a Dios nos dice mucho, porque no se refiere a un conocimiento intelectual del cual muchos de nosotros hoy disfrutamos. Se refiere al conocimiento que se da en la intimidad de una relación con Dios. Entonces, si hay algo de lo cual nosotros pudiéramos presumir, si hay algo que nosotros pudiéramos destacar, es esa relación que tengamos con el Señor. Es esa experiencia que nos permita conocer su naturaleza y carácter y descubrir su corazón. Hoy vivimos en un periodo muy especial de la historia de la humanidad y también de la iglesia. Como género humano estamos atravesando por un periodo de inestabilidad y estrechez. Y como iglesia considero que estamos atravesando por un periodo de transición. Periodo en el cual la iglesia, tal y como la veníamos observando décadas atrás, está dejando de existir. Preste atención a esto. La iglesia tal y como usted la había concebido en tiempo atrás, tal y como usted la había venido practicando, no es la iglesia que podrá mantenerse firme ante las acechanzas del mundo y del diablo presentes a la recta final de los tiempos. En otras palabras, si la iglesia en algún momento había estado funcionando y de alguna manera sus prácticas le habían permitido avanzar en determinado tiempo de la historia, eso se está quedando atrás. La iglesia está entrando en un proceso de transición, en un proceso de cambio, donde el practicar una religión o dar por sentada una relación con Dios solo por lo que hago no será suficiente. Y sabe, lamentablemente vivimos en un periodo en el cual la iglesia no se está apercibiendo de esta transición espiritual en la cual hoy nos encontramos. Muchos creyentes aún continúan pensando que llevando a la práctica su religión, ellos tienen una relación con Dios. Y creo que hoy es un buen momento para que nosotros podamos movernos en la dirección que Dios quiere, para que de esta forma, como pueblo suyo, podamos manifestar la gloria del Señor en medio de esta generación, de una forma especial y sobrenatural. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de manifestación de su gloria.
Pero necesitamos entender que si queremos participar de lo que Él habrá de hacer en esta generación, necesitamos participar de la transición. Tú no puedes creer ni debes pensar que practicando una religión es suficiente para poder hacer frente a los requerimientos de la iglesia en la recta final de los tiempos. Necesitamos como iglesia levantarnos y armarnos de una nueva actitud, de un nuevo pensar que nos permita trascender y movernos en unidad con el Espíritu del Señor. Déjame decirte que hoy día son muchos los creyentes que están esperando que la gloria de Dios sea derramada sobre sus vidas. Pero la verdad, son muy pocos los creyentes que se están preparando para dicho derramamiento espiritual. Muchas personas hoy quieren más de Dios, desean más del Señor, pero son en realidad muy pocos los que se están preparando para tener más de Dios. Y necesitamos estar alerta de cuál es nuestra actitud respecto de lo nuevo a lo cual Dios nos está llamando. Porque tal vez, sin darnos cuenta, nosotros estamos resistiendo lo que Dios quiere llevar a cabo en este tiempo en nuestra vida. Hoy día son muchos los creyentes que tienen anhelos y deseos de ser usados por Dios para su gloria, pero son pocos, escuche bien esto, los que están dispuestos y se hacen disponibles para atravesar por el proceso que les lleve a experimentar a Dios en un nivel más profundo y real. ¿Qué es lo que está sucediendo? Anhelamos más de Dios, pero no estamos ni dispuestos ni disponibles. ¿Por qué? Porque nos encontramos ocupados, porque estamos distraídos, porque no estamos apercibiéndonos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos información respecto de Dios, pero realmente no le conocemos. Porque el conocimiento al cual se refiere la Escritura es aquel que brota de la intimidad, aquel que surge de la relación. Podemos saber de Dios, podemos tener información de Él, pero eso no significa que usted o yo le conozcamos de veras, porque el conocimiento que nos puede permitir gloriarnos y entender su corazón es aquel que surge de la intimidad con el Señor. No hay otra manera, no hay otra forma. Tenemos que buscar la presencia de Dios si en realidad lo que queremos es conocerle. Creo que hoy la iglesia disfruta de muchas cosas que podrían llevarle hacia un nivel más profundo en cuanto al conocimiento de Dios se refiere. Y como ya lo he mencionado, no hablo de un conocimiento superficial o intelectual. Me refiero a aquellas cosas que podrían facilitarnos, aquellas cosas que nos permitirían poder alcanzar este propósito de profundizar con Dios, aquellas cosas que podrían resultar para nosotros en una ventaja. Y me refiero a la doctrina. Doctrina cristiana tenemos. Esta doctrina es bíblica, es cristocéntrica, es una sana doctrina. Tenemos la posibilidad de participar de una atmósfera de adoración. Tenemos Biblias. Tenemos la libertad de culto, tenemos un templo donde reunirnos, donde congregarnos. En muchos sentidos aventajamos a otras generaciones de creyentes. Y hoy por hoy considero que deberíamos estar avanzando hacia aguas más profundas que nos permitieran conocer a Dios de una forma más íntima, para que al compartir su corazón pudiéramos reflejar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Tenemos muchas cosas que nos dan la ventaja, que son para nosotros una ganancia. Pero sabe, lamentablemente hoy la iglesia se encuentra en un proceso, en un momento como cuando el joven rico se encontró con Jesús. El joven rico se presentó delante del Señor Jesucristo creyendo que a él no le faltaba nada. Llegó y le dijo: Señor, ¿qué se requiere para heredar la vida eterna? Y el Señor comienza a mostrarle los mandamientos y hablarle de todo lo que se requiere. Y ese hombre, basado en su propia opinión, expresa y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. A su parecer no le hace falta nada. Pero de la misma manera como Jesús pudo ver en lo profundo del corazón de ese hombre rico, hoy ve en lo profundo del corazón de la iglesia.
Y hoy puedo percibir al Espíritu Santo señalándonos como iglesia que hay un ingrediente que nos está faltando y que su carencia o ausencia hace que todo lo demás que poseemos no tenga el impacto que debería de tener en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿De qué nos sirve tener buena doctrina? ¿De qué nos sirve tener buena enseñanza? ¿De qué nos sirve tener libertad de culto? ¿De qué nos sirve tener Biblias al alcance? ¿De qué nos sirve participar de atmósferas de adoración? Si hay un ingrediente esencial que hace que ninguna de esas ventajas tenga en realidad la trascendencia en nuestra vida. Y el ingrediente que nos falta, amados hermanos, es la búsqueda sincera y honesta de Dios. Tenemos doctrina. Tenemos atmósferas de adoración, tenemos una Biblia al alcance, tenemos libertad de culto, tenemos enseñanza, pero no estamos buscando a Dios de veras. Y ese es un problema que nos está impidiendo poder conocer a Dios íntimamente. En la palabra del Señor podemos descubrir cómo la única manera de poder intimar con Dios y llegar a conocerle de veras radica en la completa y absoluta determinación y disposición en nuestro corazón para buscar el rostro de Dios. Nunca podremos conocer realmente el corazón de Dios y comprender su naturaleza y carácter si no le buscamos de verdad. De nada nos va a servir tener estudios bíblicos, de nada nos va a servir tener una Biblia subrayada, de nada nos va a servir tener un ministerio o participar de alguna actividad piadosa si en realidad esta no es fruto de una relación íntima con el Señor. Y es que para la iglesia de décadas atrás era suficiente con el hacer. Pero estamos atravesando por un proceso de transición donde Dios nos está revelando que no solo es necesario lo que hacemos, sino que para Él es mucho más importante lo que somos. Porque entonces lo que hagamos será fruto de aquello que en la intimidad con Él hayamos obtenido. Su palabra lo expresa de esta forma. Y vea nada más. En Jeremías capítulo 29, versos 13 y 14, la primera sección del verso 14, dice la escritura así: me buscarán y me encontrarán. Vea nada más esto. ¿Cuál es aquella actitud que puede llevarnos hacia tener un encuentro con Dios? La búsqueda. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Esto es muy interesante porque debemos entender que Dios siempre responderá a una búsqueda sincera. Dios está dispuesto a tener una relación profunda con su pueblo siempre que éste esté determinado a buscarle de todo corazón. Y creo con sinceridad que si algo nos está faltando como pueblo del Señor es precisamente el deseo de buscarle. No estamos demostrando tener hambre de Dios. No estamos realmente manifestando tener una necesidad absoluta y total de la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos conformes, nos sentimos satisfechos. Nos parecemos tanto a esa iglesia a la cual el Señor Jesucristo habla en Apocalipsis cuando ésta dice: me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. La iglesia del siglo XXI pareciera de pronto que está expresando esta misma idea. Lo tengo todo. Tengo buena doctrina, tengo hermosos auditorios, tengo atmósferas de adoración. Pero la realidad, si hay algo que nos está faltando, es una búsqueda sincera de la presencia de Dios. Y no vamos a poder trascender, no vamos a poder alcanzar a conocer el corazón de Dios, amados hermanos, si antes no nos disponemos a buscarlo con sinceridad. Así que si algo te está haciendo falta para poder provocar un encuentro con Dios, es buscarlo con honestidad. Muchos de nosotros estamos arrastrando costumbres que en algún periodo del cristianismo hacían sentir bien a las personas. Ya me congregué,
ya leí un salmo, ya escuché una predicación por la radio, y eso para muchos cristianos era suficiente para sentir que tenían una relación con Dios. Hoy estamos atravesando un proceso de transición en el cual debes de saber que esas prácticas no son suficientes para lo que viene. Porque la iglesia, amados hermanos, está atravesando por un proceso de cambio. Y nosotros como pueblo del Señor debemos de ser entendidos en los tiempos y saber que lo que en este momento requerimos es buscar a Dios. Si algo necesitas en este tiempo es buscar al Señor. Lamentablemente vivimos en un periodo de convicciones pobres. Es decir, las personas tienen anhelos y deseos, pero carecen de lo suficiente como para alcanzar aquello que dicen anhelar. Y no, muchas veces, simplemente llegar a la meta. Para muchos esto es suficiente. Pero sabes, debemos entender que como pueblo del Señor es necesario no solamente alcanzar nuestras metas, lograr nuestros sueños, sino permanecer en aquello que hemos alcanzado. Hablamos de una relación con el Señor, hablamos de una relación con el Espíritu Santo, y muchos de nosotros nos estamos conformando con una meta semanal. Hoy leí 2 capítulos de la Biblia, hoy oré 15 minutos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no estamos permaneciendo en esa búsqueda. Nos estamos conformando, y de esa manera jamás podremos conocer el corazón de Dios. No se puede conocer a una persona a la distancia. Tiene que haber interacción, tiene que haber intimidad, tiene que haber compromiso en la búsqueda de su corazón. Y lamentablemente muchos de nosotros como pueblo del Señor nos estamos quedando a la distancia de nuestro Dios. No estamos realmente interesándonos en descubrir su corazón. Si esta forma de pensamiento la trasladásemos a nuestra búsqueda de Dios, entonces nos daríamos cuenta que no basta con buscar a Dios una vez al mes o cuando tenemos problemas o dificultades. A muchos de nosotros nos está faltando la constancia en la búsqueda del Señor. Estamos teniendo una búsqueda intermitente, la cual nos impide poder conocer realmente lo que hay en el corazón de Dios. Necesitamos hoy más que nunca comprometernos para tener una búsqueda constante del Señor. Nadie va a venir a obligarte ni va a estarte recordando que debes de buscar al Señor. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos buscando más de Dios? La respuesta es muy sencilla: porque estamos distraídos y realmente no está habiendo en nosotros un deseo por la presencia de Dios. Estamos cómodos como estamos. Nos sentimos satisfechos con lo que tenemos. Así que por este motivo yo creo, amados hermanos, que como hijos de Dios necesitamos buscar a Dios de veras y de esta forma provocar un encuentro con Él. Creo que hoy más que siempre la iglesia tiene la urgente necesidad de tener un encuentro con Dios que despierte su corazón y dirija sus pensamientos y emociones hacia el Señor. Muchos de nosotros tenemos corazones adormecidos, insensibles a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos realmente dispuesto a buscar y conocer al Señor. Nos basta con tener información de Él. Pero creo que estamos entrando en un periodo donde la iglesia debe de comprender que la información que podemos tener de Dios no será suficiente para establecer su reino. ¿Quiénes van a poder establecer su reino? Solo aquellos que compartan su corazón. A veces no nos estamos dando cuenta de la oportunidad que tenemos de caminar con el Señor y somos negligentes en nuestra búsqueda de Dios. ¿Recuerda usted a Israel en el desierto? La palabra del Señor dice que cuando la nube se levantaba, todo el pueblo de Israel entonces se ponía a recoger el campamento y se movía en la dirección que Dios indicaba.
Muchos de nosotros con nuestro conformismo, con nuestro legalismo, con nuestra forma religiosa de actuar, nos estamos quedando a la distancia, nos estamos rezagando del avance del reino de los cielos. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay en nuestro corazón un genuino deseo de conocer a Dios. Nos conformamos con lo que de Él sabemos. Creo que hoy usted y yo tenemos la responsabilidad de tener un encuentro con Dios que despierte nuestro corazón y pueda dirigir nuestros pensamientos y emociones hacia el Señor. Hoy la iglesia necesita conocer íntimamente a su Señor, pero esto no sucederá si no nos disponemos a que suceda. Muchos de nosotros estamos esperando a que si Dios quiere algo de nosotros, pues que Él nos persuada. ¿Sabes? Creo que está llegando el momento en el cual la iglesia también le demuestre a Dios su interés en Él. No podemos conformarnos simplemente a lo que Dios haga por nosotros. ¿Dónde está nuestra correspondencia? ¿Dónde está la forma en la cual nosotros le demostramos que estamos interesados en Él? Para muchos creyentes hoy día, la presencia de Dios les resulta atractiva, pero no han logrado profundizar en su relación con el Señor lo suficiente como para que la presencia de Dios les resulte provocativa. Atractivo y provocativo tienen un mundo de diferencia. Para ti puede ser atractivo el evangelio, para ti puede ser atractivas las enseñanzas de la palabra de Dios, pero no vas a cambiar hasta que éstas sean para ti provocativas. Y el evangelio no puede convertirse en algo provocativo para ti si tú no estás dispuesto realmente a buscar a Dios con seriedad. El evangelio nos resulta atractivo solamente en la parte superficial, en aquello que nos agrada, en aquello que nos gusta, y de alguna manera simpatizamos con aquello que Dios desea revelarnos a través de su palabra, aquello que nos explican, aquello que nos comparten, y está muy bien, suena muy bien, pero no hay compromiso. No estamos moviéndonos de nivel en el sentido en el cual el evangelio deje de ser para nosotros simplemente algo atractivo y se convierta en algo provocativo. Solo cuando demos esos pasos en la búsqueda del corazón de Dios es que iremos descubriendo nuevas facetas de Él que nos moverán en la dirección correcta. Si tú tienes solamente información de Dios, tu corazón jamás despertará a un nivel más profundo de intimidad. Tienes que tener esa disposición para buscarle de veras. Y su palabra nos promete que cuando le busquemos de veras, Él nos saldrá al encuentro. Él se dejará encontrar por nosotros. A veces pensamos que es demasiado complicado establecer una relación con el Señor. ¿Sabes que Él te desea? Él está presto a revelarse a tu vida. El problema es que nosotros estamos teniendo carencia en cuanto a la búsqueda de su rostro. Por ese motivo, no importa si tenemos doctrina, no importa si tenemos ministerio, no importa si tenemos enseñanzas, no importa si tenemos un lugar donde congregarnos, donde hay músicos, donde hay atmósfera, no hay trascendencia espiritual. ¿Por qué? Porque no hay en nosotros hambre por Dios. No tenemos esa necesidad de profundizar en nuestra relación con Él. Solo hasta que tenemos hambre del Espíritu Santo es que podemos ir descubriendo nuevas facetas de Él que nos moverán en la dirección que su Espíritu Santo quiere. Nunca será suficiente para nuestro corazón lo que de Dios sepamos. Esto lo debes de tener claro, iglesia. Nunca será suficiente para nuestro corazón lo que de Dios sepamos. Lo único que puede saciar nuestro corazón es la presencia del Espíritu Santo. Esa intimidad con Dios, ese conocimiento que se da de la relación. Solo entonces podremos ser saciados. Jamás será suficiente para nosotros esa práctica litúrgica cada fin de semana. Puedes venir y cantar, levantar tus manos y llorar. Puedes escuchar una conferencia o puedes dormitar mientras se predica. Saldrás exactamente de la misma forma si tú no te estás tomando en serio el buscar a Dios con todo tu corazón.
Podemos estar en la mejor atmósfera, teniendo los mejores cantos y salir exactamente igual. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no tiene hambre de Dios. Si algo necesitamos con urgencia, es buscar a Dios ya. Dile a la persona que tienes a tu lado, necesitas buscar a Dios ya. Es que esta es la realidad, este es nuestro problema. ¿No se ha puesto usted a pensar? Tenemos doctrina, tenemos enseñanza, tenemos personas que tienen capacidades y habilidades con las cuales pudieran edificar al cuerpo de Cristo. Tenemos tanta riqueza, pero ¿por qué no hay trascendencia? ¿Por qué no estamos yendo más allá de lo que las circunstancias pudieran establecernos como frontera? Porque nos está faltando buscar a Dios. Hoy día muchos creyentes viven la vida cristiana como aquellas vírgenes insensatas. Escuche, tienen lo necesario, pero no lo suficiente. Tanto las vírgenes insensatas como las vírgenes prudentes tenían lo necesario, pero solamente las prudentes tenían lo suficiente. De allí que después que el novio tardó y que ellas despertaron cuando escucharon la alerta, las lámparas de las insensatas se apagaban. ¿Por qué? Porque al principio tenían lo necesario, tenían aceite, tenían la lámpara, pero debido a que no tenían lo suficiente, sus lámparas se apagaban. Y estas comenzaron a decirle a las prudentes, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Esto es muy semejante a esa actitud que hoy está predominando en muchos creyentes. Vienen el fin de semana a una reunión esperando que se les dé de forma gratuita, y lo pongo entre comillas, aquello que les permita seguir brillando delante de la presencia de Dios. Pero sabes, aquello que necesitas para poder manifestar la gloria de Dios en tu vida tiene un costo. Y ese costo es la búsqueda de Dios. Y si no estás buscando a Dios, no vas a poder mantener tu lámpara ardiendo. Necesitamos darnos cuenta que como iglesia tenemos la necesidad de profundizar con Dios y vivir constantemente en su presencia, teniendo encuentros con Él de forma cotidiana, que nos moldeen y nos permitan ser transformados a imagen de Jesucristo. Tú no vas a ser transformado a imagen de Jesucristo porque te la pases el día cantando. Tú no vas a ser transformado a imagen de Jesucristo porque memorices un texto de 2 versos a la semana. Tú vas a ser transformado a imagen de Jesucristo en la medida en la cual permanezcas en la presencia de Dios. Porque es ahí en la presencia de Dios donde el Espíritu Santo va a obrar en tu corazón, va a obrar en tu mente, va a obrar en tus emociones. Es allí en la intimidad con Dios. Pero si nosotros no estamos priorizando la búsqueda del Señor, entonces podremos quedarnos con mucho conocimiento, con una hermosa liturgia, pero sin ser transformados, sin conocer realmente al Señor. Porque sabe, no piense que la adoración es propia de aquellos que conocen a Dios. Voy al cuadro de Jesús y la samaritana. Jesús le dice a la samaritana que ellos adoran, los samaritanos adoran lo que no conocen. Cuando Pablo llega a Atenas, él observa que hay un altar de adoración al Dios no conocido. ¿Entiende esto? Muchas personas hoy están adorando a aquello que no conocen. El punto y el deseo de Dios es que nosotros le adoremos desde la perspectiva de aquello que hemos obtenido en la intimidad con Él, desde un conocimiento real y verdadero, no mera información. Y para tener ese conocimiento real que brota de la intimidad, necesitamos buscar al Señor. Es asombrosa la forma en la cual
Algunos profetas de la antigüedad podían expresar que ellos permanecían en la presencia de Dios. Y amados hermanos, esta es la invitación que Dios nos hace hoy día a su pueblo. Dios quiere que permanezcas en su presencia. Dios quiere que le busques de veras. Pero Él no se va a imponer. Él desea que en ti surja el deseo de ofrecerle tu corazón. Vamos a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 a partir del verso 6. Vean lo que dice la palabra del Señor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Qué interesante, ¿no? Porque en este pasaje de Jeremías dice el Señor, me buscarán y me encontrarán. Y el profeta Isaías nos exhorta a buscarlo mientras que Él se deje encontrar. En otras palabras, Dios se va a dejar encontrar, Dios no te va a rechazar mientras que seas sincero en tu búsqueda de su presencia. Él dice en su palabra, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo mismo me dejaré encontrar. Y el profeta Isaías dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Y continúa el pasaje hablándonos y dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Qué interesante, amados hermanos, es que nosotros como pueblo del Señor tengamos esa disposición y esa disponibilidad para buscar a nuestro Dios de veras, con un verdadero y un genuino compromiso. No con una superficialidad basada en la apariencia. Hago como que estoy buscando a Dios. Nadie mejor que tú sabe qué tan seriamente estás buscando a Dios. Tú puedes llenarte la boca y decir que caminas con Dios, que sientes a Dios, que Dios está contigo, pero no abres tu Biblia durante toda la semana, no pasas tiempo en oración buscando su rostro, no derramas tu corazón delante de sus pies. No me vengas a decir que Dios está contigo, porque lo que estás diciendo está basado en información que se te ha comunicado, pero no tienes la experiencia de tener una genuina y real experiencia con Dios, una genuina y verdadera relación con el Espíritu Santo. Y es precisamente a lo que debemos aspirar. Considere lo siguiente: la iglesia de Jesucristo debe renunciar a toda indiferencia y apatía que pudiera tener hacia la búsqueda del rostro de Dios. Siendo honestos, muchas veces estamos experimentando apatía e indiferencia hacia la búsqueda del rostro de Dios. ¿Por qué? Porque no le deseamos. Porque estamos satisfechos con lo que hasta este momento hemos alcanzado, con lo que hemos logrado, o nos conformamos con lo que sentimos. Tengo un ministerio, ¿para qué quiero más de Dios? Me siento bien, mi conciencia no me acusa. ¿Para qué deseo más de Dios? Y sabe, lo único que hacemos es justificar a través de nuestras actitudes esa indiferencia y apatía que no nos permite tener más de Dios. ¿Sabes? Ni toda la eternidad en el cielo nos bastará para conocer a totalidad a Dios. Y hoy solo pretextamos en cómo nos sentimos o en las cosas que vivimos. La iglesia de Jesucristo debe renunciar a toda indiferencia y apatía que pudiera tener hacia la búsqueda del rostro de Dios. Debemos recordar que todas nuestras fuentes están en Él y que fuera de Él no hay para nosotros nada que pueda darnos la vida que solo en Él podemos alcanzar. Fuera de Él nada podremos lograr. Acompáñame a ver lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 4. Epístola del apóstol Santiago capítulo 4,
a partir del verso 8, y dice la Escritura así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nuevamente en esta porción la palabra de Dios nos insta a buscar a Dios, a acercarnos a Dios. Acérquense a Dios y Él no se quedará de brazos cruzados, no responderá de forma indiferente. Él te va a corresponder. ¿Por qué? Porque lo que Dios está esperando es que le muestres que realmente tienes el deseo de intimar con su espíritu. Dice la palabra del Señor: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Sabes? En la medida en la cual más te acercas a Dios, más consciente estás de tus errores, más consciente estás de tus carencias, más consciente estás de tus imperfecciones. Ahora, si eso de lo cual estás siendo consciente te aparta del Señor, no es el Espíritu Santo quien te lo está revelando. Es Satanás quien te lo está mostrando y te está condenando en aquello que te está mostrando. Por eso hay tantos creyentes que dicen: no, yo voy a buscar a Dios cuando mejore, cuando arregle mi vida. ¿Sabes cuándo vas a poderlo hacer tú solo? Jamás. Satanás viene y te condena y te dice: ay, te vas a ver bien hipócrita ahí buscando a Dios. Ay, sí, voy a doblar mis rodillas para orar. No seas hipócrita, acuérdate de todo lo que has estado haciendo. Así se mueve Satanás, y muchos creyentes viven autocondenándose por las sentencias que Satanás escupe sobre sus vidas. Si fuera el Espíritu Santo mostrándote tus errores, Él te traería convicción y buscarías más y más la presencia de Dios. Y en la medida en la cual más te acercaras a Dios, más notarías tus imperfecciones. Pero eso no te desanimaría para buscar más del Señor. Te volvería dependiente de su presencia. Tendrías hambre y sed de su presencia. Cosa que hoy en muchos no está pasando. ¿Por qué? Porque están contentos con lo que tienen. Se sienten satisfechos con lo que han alcanzado. No necesitan más de Dios. Carecen del poder del Espíritu Santo. No tienen manifestaciones en su vida de las operaciones de los carismas de Dios. No tienen fruto. Y sin embargo se sienten bien. Dice la Escritura: reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Solo hasta que reconoces tus carencias es que puedes tener entonces una búsqueda sincera del rostro de Dios. Si venimos delante del Señor sin aceptar nuestras carencias, nuestras áreas de oportunidad, nuestras debilidades, nuestras deficiencias, pues entonces ¿a qué nos acercamos a Dios? Volvemos al cuadro del joven rico con Jesús. Este le argumenta y le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pareciera de pronto que entonces Jesús debería simplemente subir nuevamente a la presencia de Dios, porque ya ahí hay alguien que ha cumplido con toda la ley. Pero sabe, cuando realmente tenemos un encuentro con Cristo, lo que se hace notorio, lo que se hace evidente son nuestras carencias. Una persona que se atreve a señalar a otro y a juzgarle por lo que considera que debería o no ser, es una persona que difícilmente realmente tendrá una relación con Cristo, aunque haga alarde de tenerla. Porque si de algo te hace consciente una relación con el Espíritu Santo, es de lo que a ti te falta, no de lo que les falta a los demás. Y los pseudo espirituales son expertos en señalar lo que les falta a los demás, sin reparar en lo que ellos tienen carencias. Solo a través de la búsqueda de Dios es que podremos profundizar. Y solo así conoceremos el corazón de Dios y seremos transformados. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, la palabra del Señor nos muestra algo muy importante. Y dice la Escritura de la siguiente forma: así todos nosotros,
que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La parte que más me llama la atención de este texto es la expresión inicial que dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto. Digan conmigo: rostro descubierto. Rostro descubierto. Pablo está haciendo alusión al momento en el cual Moisés desciende de la montaña, y usted sabe que a causa de la gloria él tuvo que ponerse un manto sobre su rostro, lo cual le identificaba o le hablaba al pueblo de Israel de ese velo que los separaba de tener una relación real con Dios. ¿Por qué? Porque el medio a través del cual ellos se relacionaban con Dios era imperfecto. La ley no tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados ni de limpiar nuestras conciencias, pero la sangre de Jesucristo sí. Así que si el medio a través del cual hoy nos conectamos con Dios es superior, también el nivel de gloria y exposición al cual tenemos acceso es superior. Entonces, por eso Pablo hace la alusión al hecho de que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. La ley le impedía a Moisés poder reflejar la gloria de Dios, porque esa gloria estaría corrompida por el entendimiento mínimo o limitado que tenían aquellos que trataban de vincularse a Dios a través de la ley. Pero ahora nosotros en Cristo participamos de la gracia y la verdad. ¿Recuerda lo que dice el apóstol Juan? Que la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Es precisamente a esto a lo que se refiere la Escritura. A través de Jesucristo tenemos libre acceso a una intimidad con el Espíritu Santo. Y solo en esa intimidad es que podemos obtener aquello que transforme de raíz nuestro corazón. Pero si no estamos buscando de Dios, podemos tener la mejor doctrina, la más acertada, la más correcta, y no por ello comprender el corazón de Dios. Esto trae a mi mente esa discusión que había entre fariseos y saduceos. De acuerdo a la perspectiva de Cristo, ¿quién de estos dos grupos tenía la doctrina correcta? Los fariseos. Pero no porque ellos tuvieran la doctrina correcta y la interpretación correcta de la ley de Moisés, significaba que entendían el corazón de Dios. ¿Comprende? Podemos tener doctrina, podemos tener liturgia, podemos tener un lugar para adorar, podemos tener libertad de culto, podemos tener Biblias a nuestro alcance. Es más, traer una Biblia en nuestra tablet o en nuestro celular. Pero no por ello conocemos a Dios, porque el conocer a Dios se da como resultado de la intimidad. Y esa intimidad se da como fruto de una búsqueda sincera y genuina. Y eso es lo que a la iglesia le está faltando en este tiempo: buscar genuinamente al Señor. Estoy seguro que como iglesia ese incremento en nuestra búsqueda de Dios es deseable. Pero para que dicha búsqueda tenga el efecto que esperamos, y es la de provocar un encuentro con Dios, necesitamos estar atentos a nuestro desarrollo espiritual personal. Y por ejemplo, debemos de evaluar qué cosas nos están impidiendo buscar a Dios de veras. ¿Qué me impide buscarlo de veras? Lo primero, no disponer tu corazón. Disponer el corazón no es lo mismo que disponer la mente. Muchos de ustedes vienen a las reuniones disponiendo su mente, pero no abren su corazón. ¿Sabe cuál es la distancia más larga? La distancia más larga es aquella que está entre la mente y el corazón. Porque muchas veces la palabra de Dios llega a nuestra mente, pero no desciende a nuestro corazón. Y no desciende a nuestro corazón porque nuestro corazón no está preparado para recibir la palabra que procede de Dios. Y entonces viene Satanás, vienen las pruebas y nos roba esa semilla que ha sido colocada en nuestra vida. Necesitamos disponer el corazón, no solamente nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente puede estar de acuerdo con lo que Dios dice,
pero solo un corazón dispuesto es capaz de querer hacer lo que Dios dice. Note la diferencia. La mente puede estar de acuerdo con lo que Dios dice, pero solo un corazón dispuesto es capaz de querer hacer lo que Dios dice. Necesitamos disponer nuestro corazón, porque la gran mayoría de creyentes en la actualidad son creyentes intelectuales. No han dispuesto su corazón para que éste sea transformado por Dios. Vean lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 21. Mateo 21, versos del 28 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? Entonces todos contestaron: el primero. Les aseguro, dijo Jesús, que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que un hombre tenía 2 hijos. Le dijo a uno: hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. Y él dijo: no quiero, pero arrepintiéndose. ¿Qué provocó ese arrepentimiento en el corazón de ese joven? ¿Qué provocó ese cambio en su dirección y en su voluntad? El que éste conocía el corazón de su padre. Y arrepintiéndose fue. Pero otro que simpatizaba con la voluntad de su padre solo dijo: sí, señor, pero no fue. ¿Cuántos de nosotros decimos amén, amén, amén? Pero no pasamos de ahí. ¿Sabe? Deberíamos de buscar tal nivel, tal grado de profundidad, que pudiéramos caer en convicción y buscar a Dios tanto como pudiéramos. Este es un buen momento para que usted y yo busquemos a Dios de todo corazón. ¿Qué me impide buscarlo de veras? No despojarme del pecado que me asedia. Nuestros resultados pobres o nulos en la búsqueda de Dios se deben a aquello que nos estorba en nuestro avance. Vea lo que dice Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago 1, verso 21, dice la Escritura así: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Si tú quieres tener éxito en tu búsqueda de Dios, tú necesitas despojarte de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para entonces poder recibir la palabra que es sembrada en nosotros. ¿Sabe por qué muchos creyentes hoy no están teniendo éxito en su búsqueda de Dios? Porque un alto porcentaje de cristianos hoy día podrán traer una Biblia bajo el brazo, pero son carnales. Lejos de procurar la unidad, buscan la división, la crítica, el pleito, las disensiones, las palabrerías, las groserías y toda clase de actitudes y conductas que sabemos nos apartan de Dios. No despojarnos del pecado que nos asedia es un estorbo para poder buscar a Dios de veras. Sí, ven tal y como estás, no esperes ser mejor para entonces acercarte a Dios. Ven y tal como estás, pero con la convicción, con la conciencia, con la determinación de que vas a buscar a Dios de veras. Y eso implicará despojarte de tus pecados. ¿Cuáles son tus pecados? No me respondas, pero yo estoy seguro que tú los ubicas perfectamente.
¿Qué me está impidiendo buscar a Dios de veras? No mantener mi mirada puesta en Jesús. ¿Sabes que si tú no tienes puesta tu mirada en Jesús, es que la tienes puesta en el mundo? Si no encontramos en Cristo nuestra satisfacción, buscaremos nuestra satisfacción en los deseos del mundo. En 1 de Juan capítulo 2, versos del 16 al 17, la Escritura nos enseña algo muy importante. Y dice la palabra del Señor así, lo leemos desde el verso 15. Y dice la Escritura: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Escuche bien esto: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Mantener nuestra mirada puesta en Jesús. No permitamos que el mundo y sus deseos nos distraigan. Ay, pastor, pero es que ¿cuándo voy a dejar de sentirme tentado? Cuando te mueras. Sí. Entonces, ¿para qué me sirve tener una relación con Dios si sigo siendo tentado? Para resistir aquello que de alguna manera te tienta. Estará siempre presente en tu vida, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus propias debilidades. Lo que a ti te tienta puede ser que a la persona que tienes a tu lado no. Pero el mantener una relación sincera y real con Dios te va a permitir resistir la tentación. El problema es que queremos sustituir una búsqueda sincera del rostro de Dios con aquello que hacemos. Sabes, tú puedes dedicarte toda la semana a tener actividades piadosas y estas no te darán la capacidad para resistir la tentación. Solo podrás resistir si tienes conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios, déjame decirte, que viene solamente cuando tú y yo pasamos tiempo en intimidad con el Señor. ¿Qué nos está impidiendo buscar a Dios de veras? El tener una motivación equivocada. Muchos creyentes no han entendido que no es lo mismo, escuche con atención, buscar algo de Dios que buscar a Dios. No es lo mismo. No es lo mismo buscar algo de Dios que buscar a Dios. Y lamentablemente hoy día la gente vive con una idea equivocada y piensan o desean encontrar a Dios para que éste les dé aquello que ellos quieren. Pareciera de pronto que muchos creyentes tienen más interés en Dios por lo que Dios les puede dar que por aquello que es Dios para ellos. Estamos viendo a Dios como nuestra llanta de refacción. Y solo cuando tenemos un problema o cuando necesitamos su bendición, de repente lo sacamos de ahí, de donde lo tenemos guardado. Y ya una vez que aquello que necesitábamos o queríamos se ve solucionado, volvemos a guardar a Dios. Examina tus propias motivaciones, esas motivaciones más íntimas. ¿Por qué le estás buscando? ¿Por qué quieres tener una relación con Él? ¿Es realmente porque Él te interesa? ¿Es realmente porque le amas? En Juan capítulo 6, verso 26, Jesús les dice a muchos de sus seguidores, y lo pongo entre comillas: ustedes me buscan, no porque les interese yo, no porque ustedes han visto los milagros y las sanidades que Dios obra a través de mí. Ustedes me buscan porque han comido hasta saciarse. ¿Qué me impide buscar a Dios de veras? Ser inconstante. Considero que esa es una de las causas más significativas que nos impiden tener más de Dios. Somos esporádicos en nuestra búsqueda del rostro de Dios, sinceros, pero inconstantes. No podemos pensar
Hablando en términos humanos, que podemos tener una relación que trascienda, que realmente sea una relación fuerte, una relación sólida, una relación vigente, si nosotros somos inconstantes. Muchos de nosotros estamos pensando que tenemos una relación vigente con Cristo simplemente porque estamos de acuerdo con lo que Cristo enseña. Y lo hemos pensado de esta manera porque hasta este momento lo único que hemos expuesto delante de Dios es nuestra mente, pero no hemos expuesto el corazón. Solamente hasta que tenemos un encuentro con Él es que tenemos un mayor nivel de compromiso. ¿Alguno de ustedes en algún momento estableció un vínculo, una relación con una persona que de entrada no le resultaba agradable a la vista? Pero después, ¿qué pasó? Surgió la plática, surgió las interacciones y hasta se casó, ¿verdad? Y tiene un hijo o dos o tres. Ahí sí podemos aplicar el dicho de verbo mata carita. Porque tal vez usted al principio dijo, ay no, está re feo. Pero luego con la interacción, ya no está tan feo. Y para colmo los niños salen igualitos al papá, ¿eh? ¿Qué nos llevó a ese punto de compromiso? La relación. Y es lo que nos está faltando. ¿Por qué no podemos reproducir a Cristo en nosotros? ¿Por qué no estamos experimentando ese nivel de transformación que nos permita reflejar a Cristo como en un espejo? Nuestra inconstancia. No tenemos una relación vigente con el Señor y por esa razón es que no podemos manifestar ese proceso de transformación. No hay una relación que nos permita ir a más con Cristo. Entonces surge la pregunta, ¿qué debo hacer para encontrarme con Dios? La iglesia tiene la capacidad de tocar el corazón de Dios cuando ésta es sincera y genuina en su búsqueda de Dios. Quiero que entendamos algo, a Dios no lo vamos a engañar. Si usted cree que viniendo delante de Dios y poniéndose a llorar o postrándose, tirándose a ras de suelo, usted ya va a convencer a Dios, usted lo conoce muy poco. Ante los ojos de Dios, todas las cosas están desnudas. No podemos ocultarle nada. Y Él va a salir al encuentro de aquellos que le busquen con sinceridad. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la capacidad de poder tocar el corazón de Dios. Pero solo y solo cuando ésta es sincera y genuina en su búsqueda. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad y le convertimos en el centro de nuestra vida, entonces lo que con base en esta convicción hagamos, hará que Dios nos salga al encuentro, dejándose encontrar como lo prometió. No somos ignorantes y todos nosotros sabemos qué es lo que debemos y podemos hacer para buscar al Señor. ¿Pero por qué no lo hacemos? Pues simplemente porque no lo deseamos. No queremos más de Dios, estamos saciados. ¿Qué podemos hacer ante esto? Mire, déjeme darle algunos tips que podrían ayudarle en el desarrollo de su relación con el Señor. Ore más. Ya de entrada dice, ay. ¿Sabe por qué le cuesta orar? Porque no ha encontrado en la oración deleite. Y no ha encontrado en la oración deleite porque usted realmente no está buscando tener un encuentro con la persona de Dios. Le aburre lo que puede dialogar con Dios. Ya lo imagina usted, bostece y bostece mientras está orando. Sí, Señor. No hay interacción, no hay una relación, porque no hay interés.
Si usted quiere profundizar en su búsqueda de Dios, tiene que orar más. Ore cuando despierte. En lugar de correr a su teléfono celular para ver sus notificaciones, busque el rostro de Dios. Ore. No oramos, pero queremos que Dios obre. No oramos, pero queremos sentir a Dios. Si en la madrugada Dios le despierta, busque su presencia. No se conecte a sus redes sociales para ver de qué se ha perdido. Yo no puedo estarle vigilando 24/7, ni me interesa vigilarle. Pero usted es consciente de en qué nivel de prioridad está Dios en su vida. Busque esas oportunidades para intimar con el Espíritu Santo. Tiene que leer más su Biblia. Meditar y memorizar en la palabra del Señor. No basta con simplemente decir, ay, qué bonito texto. Este está padre. Tiene usted que profundizar en la palabra del Señor. Me encanta cuando el Señor Jesucristo les dice, escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque estas son las que dan testimonio de mí. Te pregunto, ¿qué tan gastada está tu Biblia? ¿O qué tan pegadas aún están sus hojas? Adora. ¿Qué nos puede ayudar para presentarnos delante de Dios, para profundizar en nuestra relación con Él? Adorar. Y adorar no es solo cantar cantos. Adorar tiene que ver con rendir el corazón delante de Dios, presentarnos delante de Él y cederle el trono de nuestro corazón. Desarrolla una amistad con el Espíritu Santo. Amados hermanos, nos falta conocer tanto a Dios y disfrutar tanto de Dios, que muchas veces no estamos disfrutando más de Él ni trascendiendo nuestra relación, porque estamos simplemente mirando dentro del cuadro de nuestra religiosidad. Pero no nos estamos planteando una relación de amistad con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo tienes 24/7 y a veces no tomamos un momento del día para dialogar con Él, para exponerle cómo nos sentimos, para abrirle nuestro corazón, para decirle lo que pensamos, para platicar con Él sobre las situaciones que enfrentamos. ¿Sabe? Mis momentos preferidos para intimar con el Espíritu Santo son las madrugadas. Ya ahora ya tengo insomnio y otras tantas cosas propias de la edad, pero me sirven para buscar a Dios. También me gusta mucho buscar a Dios cuando manejo. Voy manejando y voy platicando con el Espíritu Santo. Le platico de algunos de ustedes. A veces reímos, a veces lloramos, a veces nos enojamos, pero el nivel de relación es lo que cuenta. Desarrolla una amistad con el Espíritu Santo. ¿Qué más nos puede ayudar para intimar con Dios? Afinar nuestro oído a su voz y apresurarnos a obedecerle. No basta con que escuches la voz de Dios. ¿Qué estás haciendo respecto de esto que Dios te está hablando? A veces quisiéramos que la voz de Dios fuera constante y que Dios se impusiera. Pero muchas veces la voz del Espíritu Santo será simplemente un susurro que te diga, quiero estar contigo. Y si tú le dices, ay Señor, espérate, mira, un ratito más, voy a ver las noticias, respondo mis redes sociales, contesto todos mis WhatsApps y luego te busco. No te va a decir nada.
Lo único que le demostramos es que Él no es prioridad. Invierte en tu desarrollo espiritual, es el último punto. Te hago la pregunta, ¿de qué manera? A ver, ayúdame. ¿De qué manera podríamos invertir en nuestro desarrollo espiritual? ¿Qué se te ocurre? Cursos. Ok, ya dijeron cursos. A veces estamos dispuestos a pagar cursos para mejorar alguna técnica, para ampliar algún conocimiento, para conocer algún cambio que se ha estado dando en el área en la cual nos desenvolvemos, y está bien. Los diplomados en medicina son carísimos. Y prácticamente en cualquier área de especialización, nada es barato. Y sabe, las personas lo pagan gustosas porque quieren estar al día y a la vanguardia. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, ahí sí nada más no. Yo meses atrás fui con mi ortopedista porque me sentía mal de mi rodilla y él me mandó a hacer unos estudios, entre ellos una resonancia magnética. Llegué a su consultorio y entonces metió la información a la computadora y comenzó a ver todas las imágenes. Y pues él me dice, realmente no sé cómo es que caminas y cómo es que no te duele tanto, porque tienes destrozada la rodilla y necesitas cirugía. Entonces comenzamos a platicar. Él me operó hace 27 años. Tenía yo 17 años. Haga cuentas. Hoy tengo 44. ¿Está bien? Cuando tenía 17 años me rompí el tendón medio, me tuvieron que operar. Y bueno, 27 años después, la rodilla me está dando lata. Si usted me viera sin este pantalón, utilizando un short, usted se daría cuenta que yo tengo una cicatriz de alrededor de 22 centímetros, desde arriba hasta abajo, cruzando por la rodilla. ¿Por qué? Porque esa era la técnica que se utilizaba hace 27 años. Le pregunté, y bueno, ¿vas a tener que abrirme otra vez y exponer toda la rodilla? Dijo, no, ya hay nuevas técnicas. Eso fue muy salvaje. Pero si en ramos como en la medicina está habiendo una transición, ha habido cambios, ha habido transformación, ¿por qué nosotros como pueblo de Dios nos resistimos a la transformación, al cambio que Dios nos sugiere? No estamos invirtiendo en nuestro desarrollo espiritual como deberíamos. Estamos quedándonos rezagados, haciendo las cosas como se hacían antes, sin darnos cuenta que para lo que viene de parte de Dios, el cómo se hacían las cosas antes no será suficiente. ¿De qué otra manera podemos invertir en nuestro desarrollo espiritual? Mejorando nuestra actitud hacia las cosas de Dios. ¿Qué más? Lectura, un buen libro. ¿Sabe por qué es bueno leer buenos libros? Porque es beber experiencia ajena. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se expone a la sabiduría de Dios. Cuando usted lee un buen libro cristiano, usted se expone a la sabiduría de alguien que ya pasó por un terreno que quizá usted aún ni siquiera se imagina que pudiera llegar a su vida. Necesitamos invertir en nuestro desarrollo espiritual, pero ¿sabe qué he estado notando? Que no nos interesa, no nos importa. Lo que le comento no se lo voy a comentar con una mala intención, al contrario. Tengo una página en Facebook que se dedica a exponer información sobre un trabajo paralelo que he estado desarrollando por 25 años. Por 25 años he sido criador de una raza de perros, bulldog inglés. ¿Ok? Llevo 25 años creando bulldog inglés y en esa página subo artículos, expreso mi opinión acerca de cómo mejorar la raza, cómo resolver problemas en los perros. ¿Sabe cuántos seguidores tengo en esta página de Facebook? 38,500 seguidores. Cuando yo publico un artículo, lo menos que espero son 200 reacciones.
Tengo otra cuenta en Twitter. Ahí solo hablo de política, pura política. Me explayo en política. En la última semana, que es cuando he estado más activo en esa plataforma, he logrado alcanzar la cantidad de cerca de 1,500 seguidores en semana y media. Tengo una página como pastor desde hace 10, 12 años, con más de 1,000 predicaciones publicadas, y no tengo más de 3,000 seguidores, y cada predicación no tiene más de 8 reacciones. Mejor me dedico a los perros, ¿no? Porque hablando de la raza Bulldog, soy un crack. Pero vengo aquí y les predico del Evangelio, les hablo de la palabra de Dios. No estoy mezclando ni mis preferencias políticas ni mis conocimientos personales, solo la palabra de Dios, y no les interesa. El pueblo cristiano pareciera que solamente está dispuesto a cachar lo que de repente en su momento le llegue de parte de Dios, pero no quiere aguas profundas. ¿Por qué? Porque teme al compromiso. Y teme al compromiso porque realmente no conoce el corazón de Dios para él. Tú no te vas a comprometer con alguien a quien no sientes seguro. Y eso no sucede, no porque Dios sea un volado, porque no lo conocemos. Porque creemos que lo que sabemos de Él es suficiente como para entablar una relación, y no es así. Tenemos que buscar un cambio en nuestra mente. Concluimos con el Salmo 63, verso 1. Y dice la Escritura así: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. ¿Cómo buscaba David la presencia de Dios? Intensamente. Era un apasionado. No era alguien a quien tenías que insistirle. No era alguien a quien tenías que de alguna manera estarle persuadiendo. Y muchas veces, incluso hasta, permítanme y perdón por la expresión, limosneándole atención. David era alguien que estaba tan comprometido con Dios, que estaba tan apasionado con Dios, que él le demostraba cada día la pasión que ardía en su corazón. ¿Y sabe cuál era la razón por la que él le buscaba tan intensamente? Porque él tenía sed de Dios. Cuando tú amas de veras, se genera en tu corazón una necesidad por mantenerte conectado a la persona que amas. Y eso en la iglesia del siglo XXI está faltando. Nos está faltando tener una genuina conexión con Dios. Una búsqueda sincera de su presencia, donde usted y yo demostremos que realmente tenemos sed de Dios. Donde podamos decirle al Señor: todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Todo mi ser te anhela. Hoy la decisión es nuestra. Podemos continuar ignorando aquello que está en el corazón de Dios, o podemos responder al corazón de Dios. No basta con lo que tenemos, que pudiera servirnos como una ventaja, como una ganancia. Si no hay búsqueda, ni la doctrina, ni nuestro templo, ni nuestra atmósfera, ni nada de lo que tenemos producirá en nosotros el cambio que Dios quiere. Porque ese cambio solo se da en su presencia. Y podemos provocar encuentros con su presencia solo si tenemos una búsqueda genuina y sincera de Dios. Póngase de pie y vamos a dar gracias. Usted y yo tenemos hoy la oportunidad de buscar al Señor y saciarnos de Él.
Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Suplicamos, Dios, que tu gracia y favor sea una vez más sobre nuestra vida. Que tu misericordia nos alcance. Y que Dios abras nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír. Precioso Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Necesitamos con urgencia buscarte de veras. Oh precioso Señor, ven y toma el control de nuestra vida. Ven y toma el trono de nuestro corazón. No queremos ser una iglesia que se conforma con tener información de ti. Queremos ser una iglesia que realmente demuestra que tiene hambre, que tiene sed, que tiene una necesidad de ti. Espíritu de Cristo, obra en nuestro corazón. Obra en nuestro corazón. Presente su corazón delante de Dios y dígale al Señor: reconozco que no tengo hambre ni sed de ti, y te pido que me perdones porque no te he correspondido como tú lo mereces. He sido orgulloso, me he vanagloriado en mis logros y me he olvidado que lo único que vale la pena en esta vida es intimar contigo y conocerte. Perdóname, Señor, por no procurar conocerte de una forma más profunda, real y sincera. Cumple tu propósito en mí y ayúdame a cada día buscarte con mayor sinceridad, con mayor entrega, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.